Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viridiana Barrera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a realizar el video de la unidad número 2 de la materia Estadística Inferencial 2, la cual está siendo impartida por el profesor José Morales. Dentro de esta unidad vamos a ver correlación y regresión y vamos a empezar con correlaciones. Nos dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. Y el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de producto momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R, pues el valor de R está siempre entre menos 1 y 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. No se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie los valores de X y Y y el valor de R no va a sufrir ningún cambio. Y mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñado para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Tenemos los errores comunes en las correlaciones. El error más común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Y un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos el ejemplo para el tamaño del cerebro y la inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Statlib y Brain Size, Hat Size and Intelligence Quotidian in Monozygotic Twins, del tramo It al Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Esas son las dos preguntas que nos hacen. Aquí tenemos nuestros datos, los cuales también se encuentran aquí en Minitab. Vamos a abrir el archivo para poder realizar este ejercicio. Como podemos observar, tenemos dos variables, que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Para esto vamos a seleccionar estadísticas básicas, vamos a ir a correlación y recordemos que no importa el orden en el que seleccionemos nuestras variables, el método va a ser correlación de Pearson y le vamos a dar a aceptar. Las correlaciones nos dicen que la correlación de Pearson es de 0.179, si lo redondeamos es 0.18 y el valor de P es de 0.620. Recordemos que la correlación puede estar entre menos 1 y 1 pasando por el 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si la correlación está muy cercana al 1 positivo, quiere decir que existe una correlación positiva, la cual nos dice que mientras los valores de X aumenten, los valores de Y también van a aumentar. Sin embargo, si los valores de la correlación están muy cargados al menos 1, esto quiere decir que tenemos una correlación fuerte negativa, pero en este caso, si los valores de 1 incrementan, los valores de la otra variable van a disminuir. Y si tenemos una correlación que el valor está en el 0 o muy cercana al 0, quiere decir que no existe correlación. En este caso la correlación se está dando 0.17, el valor está muy cercano a 0. Podríamos concluir que no existe correlación de acuerdo a este valor. No tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, pero tampoco tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, vamos a basarnos aquí en lo que es el valor de P. Recordemos que cuando el ejercicio no nos pide un nivel de significancia o un nivel de confianza, nosotros vamos a utilizar por default el nivel de confianza del 95%.
con un nivel de significancia del 0.05. El valor de P, para poder nosotros aceptar la hipótesis nula, el valor de P, para poder aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, el valor de P necesita ser menor a nuestro nivel de significancia. En este caso, nuestro valor de P es mayor, por lo tanto no podemos aceptar la hipótesis nula, pero tampoco podemos rechazar la hipótesis alterna, por lo cual vamos a seleccionar otro método para poder llegar a la conclusión de este ejercicio. Seleccionamos regresión, gráfica de línea ajustada. En los valores de Y va a ser el coeficiente y el X va a ser el tamaño del cerebro. El tipo de modelo de regresión va a ser lineal, las gráficas 4 en 1 y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de línea ajustada, tenemos el coeficiente intelectual que es igual a 71.83 más 0.02862. Esto multiplicado por el tamaño del cerebro es nuestra ecuación lineal. Aquí tenemos nuestra pendiente, podemos observar que es positiva, sin embargo está muy cercana al cero, no se inclina tanto. Algunos valores pues están dispersos. Aquí podemos observar nuestras gráficas de residuos. En esta gráfica pues los valores están muy cercanos a lo que es la pendiente. Tenemos nuestro histograma en donde podemos observar que la mayor parte de los valores están cargados al menos 1 y o del lado negativo. Vamos a analizar el valor que nos está dando aquí. Nos dice que la correlación es de 0.179 y el valor de P es de 0.620. Tenemos nuevamente nuestra ecuación de regresión, que es 71.83 más 0.02862 por el tamaño del cerebro. Aquí tenemos nuestra R cuadrada de 3.21 y el R cuadrado ajustado de 0. Nuevamente vamos a utilizar ahora nuestro asistente. Seleccionamos regresión simple. En la columna Y es el coeficiente y en la X el tamaño del cerebro. Ocupamos un tipo de modelo de regresión lineal. El nivel de significancia es de 0.05% y le damos a aceptar. Muy bien, aquí tenemos nuestras gráficas. La primera nos está mostrando aquí tenemos nuestra primera gráfica, la cual nos dice si existe o no una correlación entre X y Y. Nos dice que no, porque la relación del coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es tan estadísticamente significativa. Es decir, el valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia. El porcentaje de variación explicado por el modelo es bajo, el R cuadrado es de 3.21%. El modelo de regresión puede explicar el 3.21% de la variación en el coeficiente intelectual. Y la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, porque el valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia. Tenemos nuestra ecuación. Y nos dice que la ecuación ajustada es la siguiente. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir coeficientes. Aquí tenemos otra gráfica, la cual pues tenemos nuevamente, podemos observar que la gráfica no se desprende mucho de lo que es el cero. Es una correlación muy baja, como ya lo vimos anteriormente. Tenemos aquí un valor atípico, que es el que está marcado en color rojo. Y pues esta gráfica nos puede mostrar lo que es la desviación estándar de los residuos, la R cuadrada ajustada y el valor de P para el modelo lineal y el cuadrático. Aquí también podemos observar la regresión del coeficiente intelectual, los residuos versus valores ajustados. Tenemos diferentes valores muy dispersos. Podemos observar que
el valor de X no está afectando el valor de Y. Y aquí tenemos nuestra gráfica de predicción, la cual nos está diciendo la línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Aquí tenemos X. Si sustituimos el valor de X por cualquiera de estos en nuestra ecuación, nos va a dar una Y pronosticada con estos valores, ¿no? Dependiendo del valor que metamos. Y aquí tenemos el intervalo de predicción del 95%, que son todos estos para cada una de las variaciones que nosotros pongamos. Para obtener valores pronosticados adicionales, haga clic en el botón derecho. Y bueno, aquí nos da algunas recomendaciones. Nos dice que el tamaño de muestra es de 10, no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación y las mediciones de la fuerza de relación con el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Pues nos pide que utilicemos muestras más grandes, normalmente 40 o más valores. Nos dice que tenemos un dato atípico, un valor poco común, y debido a que usted tiene menos de 15 datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P con muestras pequeñas. La exactitud del valor de P es sensible a errores residuales no normales. Y pues con esto podemos determinar lo que nos dice el ejercicio, ¿no? El ejercicio nos está preguntando principalmente si existen o si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Pues la respuesta es no. Recordemos que de acuerdo a lo que nos salió en nuestro ejercicio, pues no existe una correlación, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar aquí? No existe una correlación, por lo tanto, la respuesta para este ejercicio simplemente es no. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, que es el CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos de Heart Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí tenemos una tabla con los valores que nos está indicando y vamos a abrir nuestro archivo de Minitab. Okay. Aquí tenemos el CO2 parte por millón y la temperatura. Nuevamente vamos a seleccionar estadísticas básicas y vamos a seleccionar correlación. Recordemos que no importa las variables, el método de correlación de Pearson es el que vamos a utilizar y nada más le vamos a dar en aceptar. La correlación de Pearson nos da 0.892 y el valor de P nos da 0.001. ¿Qué quiere decir esto? Que la correlación es fuerte porque está muy cercana al 1, es un fuerte positivo. Y esto quiere indicar que mientras los valores de X estén en aumento, los valores de Y también van a incrementar. El valor de P también podemos observar que es de 0.001, es menor a nuestro nivel de significancia, por lo tanto podemos concluir que sí existe correlación entre los valores de X y Y. Pero vamos a seleccionar nuestra gráfica de línea ajustada. Vamos a seleccionar 4 en 1. Aquí tenemos el nivel de confianza del 95% y le damos en aceptar.
Aquí tenemos nuestra ecuación. El CO2 partes por millón es menos 694.9 más 72.87 por la temperatura en grados centígrados. Aquí tenemos nuestra pendiente, podemos observar que es alta. Y también tenemos aquí pues nuestras gráficas de residuo, nuestro histograma. Y aquí tenemos la ecuación, nos dice que el resumen del modelo es el R cuadrado es de 79.56, el R cuadrado ajustado es de 77.01 y tenemos pues el análisis de varianza, que son los grados de libertad, tenemos el valor de P, que recordemos que es de 0.001, y vamos a seleccionar el asistente. Seleccionamos regresión simple. Vamos a utilizar un modelo de regresión lineal. El nivel de significancia es del 0.05% y le damos a aceptar. Nos dice que en nuestro informe de resumen que existe una relación entre Y y X. La respuesta es sí, porque el valor de P es menor a 0.001, el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, perdón. La relación entre el CO2 partes por millón y temperatura es estadísticamente significativa, porque el valor de P es menor a 0.05. El porcentaje de variación explicado por el modelo, aquí nos dice que el R cuadrado es del 79.56, es alto. Nos dice que el modelo de regresión puede explicar el 79.56% de la variación de CO2 parte por millón. Y la correlación entre Y y X es positivo perfecto. La correlación positiva R es igual a 0.89. Indica que cuando la temperatura aumenta, el CO2 parte por millón también tiende a aumentar. Y pues nuevamente tenemos nuestra ecuación y tenemos aquí otras gráficas. La gráfica de línea ajustada para el modelo lineal, o nuevamente aquí no lo va. Podemos observar que la pendiente aumenta conforme aumenta la temperatura, aumenta el CO2. Y tenemos algunos valores estadísticos aquí, el R cuadrado ajustado, la desviación estándar de los residuos. Tenemos los residuos versus los valores. Y aquí tenemos la regresión. Nos dice que en nuestro informe de predicción, la línea roja muestra el valor de pronosticado para Y y cualquier valor en X. Las líneas discontinuas azules van a mostrar el intervalo de predicción del 95%. Entonces recordemos que en nuestra ecuación, si sustituimos el valor de X por cualquiera de estos, la Y pronosticada nos va a dar estos valores. Y aquí tenemos el intervalo de predicción del 95%. Aquí tenemos algunos datos. Nos dice que el tamaño de la muestra es igual a 10, no es suficientemente grande como para proveer una estimación precisa. Lo ideal es de 40 o más valores. En datos pocos comunes no tuvimos valores atípicos, y debido a que tiene menos de 15 puntos, debe de tener cuidado al momento de interpretar los valores. Pues con esto concluimos el ejercicio. Aquí nos pregunta que si existe una correlación lineal entre temperatura y concentración. La respuesta es sí, sí existe una correlación. Y vamos a pasar al siguiente tema, que es el 10.3, regresión. Las definiciones: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, X y Y. La gráfica de ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Aquí tenemos que Y es igual a B por 0 más B
por 1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos, como lo veíamos en el ejercicio anterior. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo es igual a la Y observada menos la Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Y una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X y menos Y. Aquí tenemos un ejemplo de regresión. Nos dice ejemplo, edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Vamos a determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, vamos a cargar nuestros datos en Minitab. Aquí tenemos las dos variables que son edad de hombre y tamaño de cintura. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, correlación, seleccionamos ambas variables, la correlación de Pearson y le damos a aceptar. Nuestra correlación de Pearson es de 0.845 y el valor de P es de 0. Recordemos que mientras el ejercicio no nos dé el valor de P, nuestro nivel de significancia va a ser del 0.05%. Por lo tanto, aquí nuestro valor de P es menor a nuestro nivel de significancia. Podemos aceptar que existe una correlación y es una correlación fuerte porque el valor de P es de 0.845. El valor de P es muy cercano al 1 positivo. Esto quiere decir que mientras la edad del hombre aumente, el tamaño de la cintura va a aumentar. Vamos a utilizar otro método para seleccionar o para llegar a esta respuesta. Aquí nos dice estadísticas básicas, regresión y gráfica de línea ajustada. El Y va a ser nuestro tamaño de la cintura y el X va a ser la edad del hombre. Le damos el tipo de modelo de regresión lineal, gráficas 4 en 1, aceptar. Nuestras opciones, nuestro nivel de nuestro nivel de confianza es del 95%, entonces nada más le damos a aceptar y aceptar. Aquí ya tenemos nuestras ecuaciones. Tenemos la ecuación que es de 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Esa va a ser nuestra ecuación. Podemos observar que los valores están muy pegados a la recta y que conforme la edad del hombre aumenta, el tamaño de su cintura también está aumentando. Tenemos aquí las gráficas de residuos. Nuestro histograma, podemos observar que los valores están más cargados del lado positivo que del lado negativo. Y vamos a observar los valores que nos está dando aquí. Nuevamente nos da nuestra ecuación, el resumen del modelo,
Tenemos el R cuadrado, que es el 71.41, el R cuadrado ajustado, que es el 70.66. Los grados de libertad, tenemos un error y nos dice que el valor de P es de 0. Vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo aquí el ejercicio. Nos dice que determinemos la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de cintura para un hombre. Aquí ya tenemos la ecuación de regresión. Bueno, la ecuación de regresión es... Ay, perdón. Vamos a seleccionarla de aquí. Nuestra ecuación es 59.64, que de hecho vamos a ocupar este valor ahorita. 59.64 más 0.6259, y esto lo vamos a multiplicar por la edad del hombre, que 59.64 más 0.6259, y esto lo multiplicamos por 20, 40 y 60. En este caso 62.59 por 20 nos dice que su cintura es de 72.158 para 20 años. Esta es nuestra ecuación. En este caso sería por X para 20 años es igual a 72.58 para 40 años. Va a ser igual a... Vamos a hacer un nuevo cálculo. 84.676 y para 60 años va a ser igual a 97.194. Ok, aquí nos dice que determinemos la ecuación de regresión, que es esta que tenemos aquí, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ya tenemos esta parte de aquí. Y aquí tenemos las gráficas de residuos. Vamos a ver nuestro análisis de varianza, pues ya lo checamos. Vamos a seleccionar lo que es el asistente. Nos vamos a regresión simple. La columna Y es el tamaño de cintura y la edad del hombre. La ecuación va a ser lineal. El nivel de significancia es de 0.05 y la vamos a aceptar. Tenemos, existe una relación entre Y y X. Si existe, la relación entre el tamaño de cintura y la edad del hombre está estadísticamente significativa porque el valor de P es menor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Aquí tenemos la pendiente. Podemos observar cómo conforme aumenta el tamaño, conforme aumenta la edad del hombre, su tamaño de su cintura también está aumentando. El porcentaje de variación explicado por el modelo tiene un R cuadrado del 71.41%.
El modelo de regresión puede explicar el 71.41% de la variación del tamaño de la cintura del hombre. Es alto. Recordemos que si era alto, mientras los valores de X estén en aumento, los valores de Y también van a estar en aumento. Y la correlación entre Y y X nos dice que es positivo perfecto, es de 0.85. La correlación positiva de R es igual a 0.85, indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura del hombre también tiende a aumentar. Aquí tenemos la regresión para el tamaño de la cintura. Aquí tenemos nuestra gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Tenemos un valor atípico, si recordamos que aquí en Minitab en los datos nos indicó que teníamos un error, que es este punto que tenemos aquí marcado, y tenemos nuestras gráficas de residuos versus valores ajustados. Podemos observar la dispersión de los valores y podemos observar que conforme va aumentando, aquí también incrementa. Y esta gráfica es la que ocupamos ahorita, es la gráfica de predicción. Aquí nos dicen la X y la Y pronosticada, ¿no? Aquí nos dice que para 20, la edad de 20 años nos va a dar 72.162, para 40, 84.680 y para 60, 97.198, que son los valores pues muy cercanos a los que nos dio de este lado, haciendo el cálculo con la ecuación. Y nos da algunas advertencias. Nos dice que la muestra es lo suficiente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de relación. Uno de los valores es un poco común, tuvimos un valor atípico, y debido a que tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta problemas. Entonces aquí concluimos este ejercicio de edad y tamaño de la cintura. Aquí ya ya obtuvimos nuestra gráfica de residuos, la predicción en base al tamaño de su cintura, en base a su edad, y nuestra ecuación. Con esto concluimos el ejemplo de regresión y vamos a pasar al siguiente tema. Nuestro siguiente ejercicio, el ejercicio edad y tamaño de la cintura en mujeres. A continuación se presenta la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura a determinar, la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿De cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18.36 y 54 años? 18, 36 y 54 años. Aquí nuevamente vamos a abrir nuestros valores. Tenemos 40 muestras, como podemos observar, edad de mujeres y cintura en mujeres en centímetros. Nos vamos a ir a estadísticas básicas. Seleccionamos correlación, las dos variaciones. El método es correlación de Pearson y aceptar. Nuestra correlación es de 0.868, es una correlación positiva fuerte, por lo cual podemos aceptar que si existe una correlación, el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia. No nos lo pide el ejercicio nuevamente, por lo tanto nuestro nivel de significancia es del 0.05% y nuestro nivel de confianza es del 95%. Vamos a seleccionar regresión, vamos a poner la cintura, edad de mujeres, vamos a seleccionar 4 gráficas. En opciones nos da que nuestro nivel de confianza es del 95%, no nos lo pide el ejercicio, por lo tanto vamos a dejarlo así. Y aquí tenemos nuestra gráfica de residuos, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Aquí tenemos la cintura en mujeres es igual a 54.12
Vamos a ocupar este valor. 54.12 más 0.89, perdón, 8095 por la edad, que si mal no recuerdo nos pedía 18 primero. Aquí tenemos la dispersión de los valores y podemos observar que hay uno un poquito más retirado que el resto. Tenemos nuestra R cuadrada de 75.3% y nuestra R cuadrada ajustada del 74.7%. Vamos a observar los valores que tenemos aquí. Nos da nuevamente nuestra ecuación, que es esta que tenemos aquí. Nos dice que el resumen del modelo, nuestro R cuadrado es 75.35, el ajustado es 74.70 y esto tenemos los grados de libertad, tenemos un error, tenemos el valor de P en 0 y el ejercicio nos dice que determinemos la ecuación de regresión. Recordemos que esta es nuestra ecuación de regresión. Va a ser igual a 52, perdón, 5412 más 0.8095 por la edad para 18, para 36 y para 54 años. Okay. Entonces vamos a determinar estos valores. $68.69 para 18 años. Ahora para 36, 83.262 y para 54 de 97.833. Estos son los valores que nos da del tamaño de la cintura de acuerdo a las edades que nos piden y pues es nuestra predicción, ¿no? Vamos a ver nuevamente los valores de Minitab. Pues aquí tenemos la ecuación, vamos a, ya obtuvimos nuestras gráficas, que era la que nos pedían. Y vamos a seleccionar ahora el asistente. Regresión simple. En la columna Y vamos a poner la cintura. Y en la columna X la edad de las mujeres. El tipo de ecuación va a ser lineal y vamos a tener un nivel de significancia del 0.05. Le damos en aceptar y aquí vamos a tener nuestro informe, el resumen. Nos dice, ¿existe una relación entre Y y X? Sí existe una relación. La relación entre cintura en centímetros de mujeres y edad de mujeres es estadísticamente significativa. El valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.005, perdón, de 0.05. Y nuestro valor de P nos dio 0.001. Es menor a nuestro nivel de significancia, por lo tanto, existe una correlación. El porcentaje de variación explicado por modelo, nuestro R cuadrado es igual a 75.35%, es alto. Y nuestra correlación entre Y y X nos dice que la correlación positiva es igual a 0.87. Indica que cuando la edad de mujeres aumenta, la cintura en centímetros de mujeres también tiende a aumentar. Y pues es un valor
positivo fuerte, pues que indica lo que nos dice esta partecita de aquí, ¿no? Que mientras la edad de la mujer va aumentando, su cintura también va a ir aumentando. Nuevamente tenemos nuestra gráfica, nuestra ecuación, perdón. Y aquí podemos ver que la pendiente va en aumento, va incrementando hacia acá, lo que la hace positiva. Tenemos 4 valores atípicos, que son los que están marcados en rojo, que se salen de esta variación normal, como podemos observar. Y en esta gráfica pues tenemos aquí nuestra desviación estándar para los residuos, el R cuadrado ajustado para el método lineal y para el cuadrático, y el valor de P. Nuevamente aquí nos salen los 4 valores atípicos. Y esta parte de aquí nos dice la gráfica de predicción. Pues nos dice que para obtener valores pronosticados adicionales, pues nosotros hagamos clic, o también podemos utilizar la ecuación que tenemos. Aquí para la edad nos dice que, bueno, no nos da el valor de 18 años, nos da 17.5. Su Y pronosticada es de 68.291 y el intervalo de predicción es del 95%, pues sería este para cada uno de estos valores. Aquí no está ninguno de los valores que nosotros seleccionamos o que nosotros calculamos, pero si podemos observar, pues tenemos el 55, es 98.647. Son muy cercanos a los valores que nosotros obtuvimos con la ecuación. Y pues solamente nos pide la gráfica de residuos, ya la hicimos, ya determinamos la ecuación de regresión y ya hicimos el cálculo de predicción para estas edades. Por lo tanto ya concluimos este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente tema, el cual es el 10.4, variación e intervalos de predicción. Suponga que tengamos un conjunto de datos pareados que contiene el punto de muestra X y Y, que es Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es la media de la Y. La desviación total de X y Y es la distancia vertical entre Y menos la media de la Y, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestra de Y. La desviación explicada es la distancia vertical entre Y menos Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media de la muestra. Esta desviación sin explicar es la distancia vertical, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión, que es la distancia Y menos la Y, también se conoce como residuo. Aquí tenemos la variación de intervalos, tenemos la desviación total, la desviación explicada y la desviación sin explicar. Tenemos un ejemplo. Imagínate una muestra de datos pareados X y Y que incluye los valores específicos de 5,19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y? La ecuación de la recta de regresión de Y es igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y está dada por la media de la Y es igual a 9. Uno de los pares de datos muestrales de X es 5 y Y es igual a 19. El punto 5.13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X es igual a 5 en la ecuación de regresión. La Y es igual a 3 más 2X produce que la Y es igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la información de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión. Y es igual a 3X
3 más x2 para obtener el y igual a 13. Podemos explicar esta discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Y aquí tenemos la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Aquí tenemos la variación total de variaciones sin explicar y la variación explicada. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación en Y que se explica para la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrado es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R al cuadrado, que es igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión en los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar es la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denotado con SE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí tenemos un ejemplo: peso y consumo de combustible de autos en carretera. Ejemplo: peso y consumo de combustibles de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados en los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4,000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y por último, para un automóvil que pesa 4,000 libras, identifique la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Todas estas preguntas ya las resolví. Vamos a resolverlas juntos de todas maneras. Y para eso vamos a utilizar Minitab. Vamos a seleccionar estadísticas básicas. Ya cargados nuestros datos para este ejercicio, vamos a seleccionar lo que son carreteras, millas por galón y el peso en libras. Vamos a irnos a estadísticas, regresión y ajustar modelo de regresión. En respuestas vamos a poner carreteras de millas por galón, y en los predictores continuos vamos a poner el peso en libras. Vamos a seleccionar, aquí no vamos a hacer ningún cambio. En opciones tenemos nuestro nivel de confianza del 95%, así lo vamos a dejar porque el ejercicio no nos lo indica. Codificación, no vamos a hacer ninguna modificación, aquí tampoco. Y en gráficas vamos a seleccionar 4 en 1, le damos a aceptar. Los resultados, almacenamiento no le vamos a mover nada y le damos en aceptar.
Tenemos aquí nuestra gráfica de residuos para carretera, nuestro histograma, y tenemos, como podemos observar, los valores están más cargados al lado negativo aquí en nuestro histograma. Y vamos a analizar nuestros valores. Nos dice que el grado de libertad para la regresión es 1. Tenemos un error. Nos dice que el grado de libertad para el error pues es de 30. Tenemos aquí nuestro valor de F. Tenemos el valor de P, que es de 0. El resumen del modelo nos dice que el R cuadrado es del 65.02%, el R cuadrado ajustado es del 63.86% y el R cuadrado de predicción es del 60.96%. Nuestros coeficientes nos dicen que tenemos la constante, el coeficiente es de 50.50 y el peso en libras, su coeficiente es de negativo, menos 0.005869. El error estándar del coeficiente es de 2.86 para la constante y es de 0.000786 para el peso en libras. Tenemos el valor de T, el valor de P y aquí nuevamente recordemos que si no nos pide el ejercicio un nivel de significancia, por ende vamos a utilizar el punto 0.5. Y aquí tenemos nuestra ecuación de regresión. Nos dice que las carreteras de millas por galón es igual a nuestra constante, que es de 50.50, menos 0.005869 por el peso en libras. Aquí tenemos ajustes y diagnósticos. Nos dice que carretera de millas por galón nos da su valor. El residuo nos da de 3.93 y tenemos un ajuste de 28.524. Aquí el ejercicio nos está pidiendo determinar valor del coeficiente de correlación lineal y evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y cantidades de combustible. Para esto nosotros vamos a hacer nuestro análisis. Aquí vamos a estadísticas básicas, vamos a seleccionar correlación. Y vamos a seleccionar las dos variables que nos indicaba, que son carretera de millas por galón y peso en libras, la correlación de Pearson, y le damos a aceptar. Tenemos una correlación, como podemos observar aquí, negativa de menos 0.806, es una negativa fuerte. Recordemos que nuestra correlación puede estar entre menos 1 y 1 pasando por el 0. En este caso, como se acerca al menos 1, podemos decir que es una correlación de Pearson fuerte. Pero ¿qué indica esto? Que entre más aumente un valor, el otro valor va a estar disminuyendo. El valor de P es de 0, por lo tanto podemos confirmar que sí existe correlación porque nuestro valor de P es menor a nuestro nivel de significancia. Y vamos a utilizar otro método para poder realizar los cálculos que nos está pidiendo aquí. Aquí ya tenemos el primero, que es la correlación. Aquí nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal, es menos 0.806. Ahora nos pide la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y cantidades de combustible que consumen en carretera. Pues tenemos la evidencia suficiente debido a que el valor de P es menor, pero igual podemos hacer otro cálculo. Vamos a seleccionar estadísticas, regresión y predecir.
Aquí el ejercicio nos está pidiendo, ahorita vamos a calcular este porcentaje. Nos dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Entonces, para seleccionar esto o para obtener este valor, vamos a hacer lo que mencionamos ahorita, que es estadísticas, regresión, y nos vamos a predecir. Aquí las carreteras por millas por galón es lo que vamos a predecir. Vamos a poner 4.000, que es el peso en libras. Opciones, nivel de confianza 95, resultados, no ocupamos almacenamiento, le damos a aceptar. Y aquí ya tenemos, pues nuevamente nos da nuestra ecuación de regresión. Y el valor de configuración, que es el que estamos poniendo de 4.000, nos dice que la predicción es de 27.027. Nos da nuestro error, es aquí en el ajuste, que es de 0.49. El índice de confianza del 95% y el índice de probabilidad del 95%, que son los valores que nos está pidiendo aquí. Aquí nos dice que cuál es el valor que predice mejor el consumo en carretera. Entonces el 27.0275 es el valor que estamos obteniendo aquí nosotros en la predicción. Y el intervalo de predicción del 95% también nos lo está pidiendo. El intervalo de predicción para un automóvil que pesa 4.000 libras, de un intervalo de predicción del 95%, en este caso serían del 22.4314 al 31.6236, que es lo que nos está arrojando este índice de predicción aquí. Y aquí también podemos determinar nuestro R cuadrado ajustado, que es lo que nos está pidiendo acá. El porcentaje de variación total del consumo del combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre peso y consumo de combustible, que es ese 63.86 que está aquí. Con esto contestamos el ejercicio y pues nos pregunta que si existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre pesos de automóviles y carreteras de combustible que consumen en carretera. Nuestra respuesta es que sí existe una correlación, debido a que el valor de R está más cercano al -1 y nuestro valor de P, no es mayor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.005. El ejercicio nos dio un valor de P de 0, como lo podemos observar aquí. Por lo tanto, eso pues nos da la evidencia suficiente para decir que sí existe una correlación fuerte negativa. Y con eso concluimos este ejercicio. Pasamos al siguiente. Estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados, que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres se puede explicar por la correlación lineal entre estatura y peso? Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para este peso en libras. Vamos a abrir nuestros datos. Okay, el ejercicio nos está pidiendo determinar el valor de coeficiente de correlación, si existe evidencia para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre las estaturas y el peso, y el porcentaje de variación.
Vamos a seleccionar primero estadísticas, regresión y ajustar el modelo de regresión. Aquí en respuestas vamos a seleccionar el peso en libras y los predictores continuos va a ser la estatura en pulgadas. Las opciones vamos a dejarlo con el intervalo de 95 porque no nos está pidiendo el ejercicio, y en gráfica solamente vamos a seleccionar 4 en 1. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Aquí podemos ver que la gráfica va en aumento. Tenemos nuestro histograma, está más cargado al lado positivo que al negativo. Y vamos a ver nuestros análisis. Aquí nos dice que tenemos los grados de libertad, tenemos el valor de P, que es de 0.001, es menor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.005, por lo tanto pudiéramos determinar que existe correlación, pero vamos a continuar evaluando nuestro ejercicio. Nuestro resumen del modelo nos da un R cuadrado del 27.27%, el R cuadrado ajustado del 25.36% y el R cuadrado de predicción del 19.47%. Tenemos el error estándar del coeficiente intelectual, del 82.5 en la constante y en la estatura de pulgadas de 1.21. Y tenemos el coeficiente, que es de menos 138.6 de 4.55. El valor de P en la constante es de 0.101 y en la estatura es de 0.001. Aquí tenemos la ecuación de regresión, que es menos 136.8 más 44.55 por la estatura en pulgadas. Tenemos el ajuste de diagnóstico y vamos a... En base a estos resultados, pues vamos a realizar o buscar lo que nos está pidiendo, que es la correlación. Vamos a seleccionar el peso en libras y la estatura en pulgadas, la correlación de Pearson, y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos la correlación peso, libras, estatura, pulgadas. Nos dice que la correlación de Pearson es de 0.522 y el valor de P es de 0.001. Es una correlación, no es tan fuerte, pero sí está más cercana al 1. Bueno, está intermedio entre el 1 y 0, pero es una correlación positiva. Y el valor de P es de 0.001, por lo tanto pudiéramos decir que sí existe correlación, pero vamos a seguir analizando. Aquí nos pide el ejercicio. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor su peso en libras? Podemos seleccionar estadísticas, regresión y vamos a predecir. La estatura nos dice que son 70 pulgadas. Vamos a opciones, el 95%, resultados, aceptar, aceptar. Aquí tenemos nuevamente la ecuación, tenemos aquí el ajuste, que es de 180.131, el error estándar del ajuste, que es de 4.11, el intervalo de confianza del 95% para estos datos, que es de 171.793 a 188.470, y el intervalo de predicción del 95%, que es de 133.337 a 226.296. Estos valores nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Nuestro valor del coeficiente lo determinamos aquí ya. Es de 0.522.
sería igual a 0.500 0.522. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso? Vamos a determinarlo más a detalle ahorita, aunque ya vimos que sí hay una correlación. ¿Qué porcentaje de variación total del peso de los hombres puede aplicarse para la correlación lineal entre la estatura y el peso? Aquí sería el ajuste, que es de 180.131. Y nos dice que el intervalo de predicción, la estimación del intervalo de predicción nos está pidiendo es igual a 133 337 coma 226 926. El valor que predice mejor el peso en libras para los 70 sería 131, perdón, este valor es el de aquí. Este no va acá. Ahora nos falta determinar qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse en la correlación lineal. Vamos a determinar por la ayuda del asistente. En la columna Y vamos a poner el peso y en la otra la estatura. Lineal, el nivel de significancia de 0.05. Y aquí tenemos el porcentaje de variación explicado en el modelo es del 27.27. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? Aquí vamos a ver el informe detallado, que es nuestro resumen. Nos dice que la Y es el peso en libras, la X es la estatura. ¿Existe una relación entre Y y X? Sí, como podemos observar, está más cargada al 0, pero existe una correlación, o sea, no es negativa, pero tampoco es una positiva fuerte. Aquí tenemos el 1, está centrada, de hecho, entre 0 y 1. La relación entre peso y libras, peso libras y estatura pulgadas es estadísticamente significativa porque el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia. El porcentaje de variación explicado por el modelo es la R cuadrada es el 27.27%. Tenemos aquí nuestro modelo de regresión, puede explicar el 27.27% de la variación en peso en libras. Y la correlación entre Y y X es positivo. Es igual, la correlación positiva es igual a 0.52, que indica que cuando la estatura en pulgadas aumenta, el peso en libras también tiende a aumentar. Aquí tenemos nuestra pendiente, como podemos observar, va en aumento. Y conforme la estatura aumenta, los pesos también aumentan. Entonces, tenemos nuestra ecuación. Tenemos a la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Tenemos tres valores atípicos o poco comunes, que son estos tres que están aquí. La desviación estándar para los residuos, el R cuadrado ajustado, el valor de P. Aquí tenemos un valor atípico nada más en esta ecuación.
en esta gráfica. Y tenemos la gráfica de predicción. Aquí nos dice que si el valor de X lo sustituimos por alguno de estos, la Y pronosticada va a ser este valor que tenemos de este lado, y el intervalo de predicción del 95% para cada uno de estos valores está dentro de estos rangos. Nos dice que la muestra es suficientemente grande, es de 40 datos para poder tener una estimación precisa de la fuerza de relación. Hay residuos grandes, un punto de los datos tiene un residuo grande y no es ajustado adecuadamente por la ecuación, este punto aparece marcado en rojo. Hay valores de X poco comunes y pues son los 3 valores atípicos que nos salieron en la otra gráfica. Debido a que tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Y con esto concluimos este ejercicio. Aquí ya respondimos las preguntas que nos está haciendo. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal? Aquí vamos a poner, que sí existe evidencia. Y con esto respondemos las preguntas que nos está haciendo. El valor que predice el mejor peso en libras para 70 pulgadas. Aquí lo podemos observar también en nuestra gráfica. Esta no es. Ay, sí era esta. Aquí está. Para 70 pulgadas, de hecho aquí no nos indica 70 cerradas, nos dice 70.4, pero si vemos la Y pronosticada es de 181.95. Es muy cercano al valor que nosotros tuvimos para 70, de 180.13. Y los intervalos de confianza también están muy cercanos, pero no es el valor cerrado que nosotros estamos buscando aquí. Acá nos está dando 70.4 y nosotros sacamos el cálculo para 70 solamente. Entonces con esto concluimos este ejercicio y pasamos al siguiente, que es regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y 2 o más variables de predicción, x1, x2, etc. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es la y es igual a b0 más b1x1 más b2x2 más así sucesivamente. El objetivo es usar los datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrado igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación de R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa la R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor el coeficiente ajustado de determinación, que R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. El valor de P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor de P es una buena medida de qué tan bien se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 es igual a B2 o igual a 0.
o beta 1 igual a beta 2. El rechazo de beta 1 igual a beta 2 o 0 implica que al menos uno de los valores no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor de P, seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como la determinación del valor de P, y considere las ecuaciones con valores altos de R cuadrado ajustado y trate de incluir solo unas cuantas variables. Y aquí vamos a ver un ejercicio. Nos dice rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, longitud de frenado, cantidad de cilindros y su desplazamiento, o capacidad de volumen cilíndrica. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice las variables resultantes en la menor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Esas son las tres preguntas que nos están haciendo y las vamos a contestar abriendo nuestros datos de Minitab nuevamente. Vamos a continuar con el ejercicio rendimientos de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: peso del automóvil, longitud, frenado, cantidad de cilindros y desplazamiento, o capacidad volumétrica o cilindrada. Y vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar la rendición o el rendimiento de combustible en carretera de la mejor ecuación de regresión? Aquí vamos a abrir Minitab para poder realizar este cálculo. Aquí tenemos lo que es 32 datos de automóviles o marcas de automóviles. Y tenemos el modelo, peso en libras, longitud en pulgadas, frenado en pies, los cilindros, desplazamiento de capacidad de volumen, las millas por galón en la ciudad, millas por galón en carretera. Y entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser irnos a estadísticas, regresión y ajustar el modelo de regresión, que es lo primero que nos está pidiendo. Nos dice que vamos a dejar carreteras millas por galón en la parte de arriba, donde el rendimiento de combustible en carretera millas por galón va a ser la variable respuesta, y predicción, las variables de predicción, va a ser el peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. Son 5 variables las que nos está dando el ejercicio. Entonces vamos a utilizar el peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. Vamos a seleccionar aquí el modelo. No vamos a hacer ninguna modificación. En opciones nos vamos a ir con el nivel de confianza para todos los intervalos del 95%. Y no vamos a hacer ninguna modificación más que en gráficas. Vamos a seleccionar 4 en 1 y le damos aceptar y aceptar. Aquí tenemos la gráfica de residuo para carreteras. Tenemos nuestras gráficas de residuo y vamos a analizar la información que tenemos aquí. Tenemos nuestro análisis de varianza. Nos dice los grados de libertad para cada una de nuestras variables.
Tenemos 5 variables que son peso en libras, longitud en pulgadas, frenado de pies, cilindros, desplazamiento, capacidad de volumen. Tenemos un error, aquí nos marca el número 26 y tenemos lo que es el valor de Fisher y el valor de P para cada uno de estas variables. En este caso el valor de P es de 0 para la regresión, que es el conjunto de las 5 variables. Sin embargo, para cada variable está dándonos también el valor de P. Podemos observar que el peso en libras es de 0.37, es el único menor al nivel de significancia. El resto de los valores es mayor a nuestro nivel de significancia, pero para lo que es el ejercicio, pues vamos a utilizar lo que es el valor de P. Aquí nos pide que utilicemos el mejor, nos pide determinar la mejor ecuación de regresión. Nos pide que utilicemos estas 5 variables para empezar, pero vamos a determinar cuáles son las que nos van a ayudar a obtener la mejor ecuación de regresión. Por lo tanto, aquí podemos observar que tenemos valores que están muy arriba de lo que es el valor de P para cada variable, que sería el frenado de pies y lo que es la longitud en pulgadas, perdón, y frenado de pies son las más elevadas. También cilindros está un poco más elevado, pero vamos a hacer nuestro cálculo ahora nuevamente. Le vamos a dar control E. Y lo vamos a hacer ahora sin estas dos variables que salieron un poquito más altas, que es la de longitud de pulgadas y la de frenado de pies, que es de 0.43 y 0.968. Entonces la vamos a eliminar de aquí. Frenado de pies y longitud en pulgadas. Le damos a aceptar. Y tenemos aquí ya en nuestro primer cálculo con las 5 variables ya teníamos nuestro R ajustado, R cuadrado ajustado del 60.62 y el R cuadrado predicho de 54.45. Ahora pues aquí tenemos los coeficientes, el error del coeficiente, el valor de P nuevamente, y vamos a utilizar ahora, esta era nuestra ecuación principal al momento de hacer este cálculo. Con los nuevos valores ya nos está dando nuevamente, aquí tenemos 3 variables ahora, peso en libras, cilindros y desplazamiento, y nos va a dar el valor de P para cada uno. Podemos observar que igual salen un poquito elevados lo que son los cilindros y desplazamiento, pero en el ejercicio o en la regresión se sigue manteniendo el valor de P en 0. Tenemos el resumen del modelo, tenemos el R cuadrado del 66.90, el R cuadrado ajustado de 63.35, que nos dio un poco más elevado al anterior, y el R cuadrado predicho de 59.47, que igual salió un poquito más elevado al ejercicio anterior. Tenemos los coeficientes, la constante de 48.24, el peso en libras de menos 0.00470, los cilindros de 0.259 y el desplazamiento capacidad volumen de menos 1.048. El error estándar del coeficiente de 3.72 en la constante y para cada una de las variables. Tenemos el valor de T, el valor de P. En este caso, esta partecita de aquí, F y B, nos dice que el valor, si es de 1, quiere decir que no existe la correlación, o si es entre 1 y 5, está moderadamente correlacionado. Si es mayor a 5, de 5 a 10, está altamente correlacionado. En este caso, quiere decir que los cilindros y
el desplazamiento pues están correlacionados, ¿no? Aquí en el valor de P, en lo que es la constante, nos quiere decir que nuestra hipótesis nula nos dice que los valores son diferentes, perdón, los valores son igual a 0, y la hipótesis alterna nos dice que los valores son diferentes de 0, o que al menos una de las variables tiene un valor de menor a nuestro nivel de significancia. Entonces aquí lo podemos comprobar con lo que es el peso en libras, que este valor está por debajo de nuestro nivel de significancia, y pues el valor de P en general para estos tres variables es igual a 0 también. Nuestra nueva ecuación de regresión es la siguiente: 48.24 menos 0.00470 por el peso de libras, más 0.259 por los cilindros, menos 1.048 por el desplazamiento a capacidad de volumen. Esa sería la nueva ecuación, o sería la mejor ecuación, que es la pregunta que nos está haciendo el ejercicio, determinar la mejor ecuación de regresión. Aquí ya la tenemos, que es lo que acabamos de calcular de este lado. El ajuste y diagnóstico para observaciones poco comunes. Tenemos dos observaciones, el valor 5 y el 24, están un poco fuera de lo que es nuestra predicción, o son valores como que se salen de nuestros valores comunes. Y tenemos nuevamente el ajuste de 28.53, y pues aquí el 24 nos dice que es un residuo grande, nos lo marca como R, y el poco común, que es el 5. Vamos a determinar lo que nos pide el ejercicio. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 400 libras, la longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento, pero solamente utilizando las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión? En este caso, nosotros ya en nuestra ecuación solamente tenemos el peso, los cilindros y el desplazamiento. Por lo tanto, vamos a seleccionar estadísticas, regresión, y vamos a predecir. Vamos a poner el peso en libras, que nos está diciendo aquí que va a ser de 4000. Los cilindros, que son 6, y el desplazamiento, que es de 3.5. Las opciones, el nivel de confianza es del 95%, los resultados, no vamos a mover nada y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos la configuración, las variables, el valor de configuración para cada una de estas variables, y tenemos la predicción. Aquí la predicción nos dice que el mejor ajuste es de 27.32, el error estándar del ajuste es de 0.62, el intervalo de confianza del 95%, perdón, es de 26.0512 a 28.5961, y el intervalo de predicción del 95% es del 22.6207 a 32.0267. Este intervalo de confianza pues nos dice que dependiendo del tamaño de la muestra, los valores, o el 95% de los valores, se va a encontrar dentro de estos rangos. Lo mismo pasa con el intervalo de predicción del 95%. Quiere decir que el intervalo de predicción de las muestras que se hagan, el 95% de estos datos va a encontrarse en estos rangos. De esta manera pues determinamos ya lo que es el rendimiento, que es de 27.3237, como lo pudimos observar aquí. 27.3237 es nuestra predicción para estas variables que colocamos. Y ahora nos pide el ejercicio qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento del combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión.
Para esto vamos a seleccionar nuevamente estadísticas, regresión y vamos a seleccionar la opción que dice optimizador de respuesta. Aquí nos dice que la meta es maximizar, vamos a seleccionar. En la configuración no vamos a mover nada. En las restricciones vamos a poner una restricción en los cilindros. Vamos a poner un valor fijo de 6. Nuestro nivel de confianza para todos los intervalos es el 95% y le vamos a dar aceptar. Gráficas. Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de optimización. Esta gráfica que nos dice, ¿qué es lo que nos está pidiendo acá? ¿Cuáles son las características que tiene que tener el automóvil para maximizar el rendimiento del combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Entonces, ya con esos valores que nosotros determinamos en la ecuación de regresión, vamos a determinar ahora las características que debería tener el automóvil para un mayor rendimiento. En este caso, para tener un rendimiento de 35.70, necesitaríamos tener el menor peso en libras, 6 cilindros y un desplazamiento de 1.80 para poder tener un mejor rendimiento del combustible en carretera. Con esto concluimos este ejemplo. Vamos a pasar al ejercicio. Nos dice colesterol miligramos de hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: edad, estatura, peso y el tamaño de la cintura. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Vamos a utilizar solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Para esto vamos a cargar nuestros datos de Minitab. Okay. Antes de continuar con faltó realizar el asistente o revisar el asistente para este ejercicio. Vamos a seleccionar regresión. Seleccionamos regresión múltiple. La variable de respuesta es millas por galón. Y las variables continuas son el peso en libras, el frenado de pies, frenado de pies más, es los cilindros y el desplazamiento. Le damos a aceptar. Okay. Aquí tenemos, existe una relación entre Y y las variables X. Sí, la relación entre Y y las variables X del modelo es estadísticamente significativa. El valor de P es menor a nuestro nivel de significancia y el porcentaje de variación explicado por el modelo es nuestra R cuadrada es de 77.34. Aquí nos da el X1, que es el peso en libras, y el X3, el desplazamiento de capacidad de volumen. Aquí tenemos lo que es peso en libras, los cilindros y desplazamiento, y vemos cómo se comportan cada una de estas gráficas. Tenemos un valor atípico en esta gráfica y tenemos un dato un poco común que está marcado con azul. El valor atípico está marcado con rojo, es un valor muy elevado, y el valor poco común es el que está marcado en azul. Casi no se distingue, pero es este que está aquí. Ahora
Nuestro informe de construcción de modelo nos dice que el peso en libras, los cilindros y el desplazamiento. Nuestra ecuación final del modelo pues sería la que se encuentra aquí. Tenemos para lo que es la X1, que es el peso en libras, pues tenemos el valor de P de 0. Y para la X3 tenemos un valor, que es el desplazamiento, tenemos un valor de 0.91. Aquí tenemos lo que es el efecto incremental de las variables de X. Las barras largas representan las X que más aportan nueva información al modelo, que sería en este caso el peso en libras. Y la regresión de cada X sobre todos los demás términos de barras grises representan las X que no ayudan a explicar la variación adicional en Y, que serían los cilindros. Aquí nos dice que el tamaño de la muestra es de 32, no es suficientemente grande para proveer una estimación muy precisa. Los residuos grandes, tenemos un punto de los datos que tiene un residuo grande y no está ajustado adecuadamente por la ecuación. Tenemos valores de X poco comunes y debido a que tenemos por lo menos 15 puntos, la normalidad no representa ningún problema. Entonces, ahora sí, con esto concluimos este ejercicio. Y pasamos al siguiente. Pues aquí nos decía que determináramos la mejor ecuación de regresión. Para esto, pues ya cargamos nuestros datos. Vamos a seleccionar nuevamente estadísticas, regresión y vamos a ajustar el modelo de regresión. Nos pide que en respuestas vamos a tener el colesterol, va a ser la variable de respuesta Y. Entonces aquí vamos a seleccionar colesterol. Y nuestros predictores van a ser edad, estatura, peso y tamaño de cintura. Son 4 variables. Edad, estatura, peso y cintura. Vamos a darle en modelo, nivel de confianza del 95% porque el ejercicio no nos lo pide. Las gráficas vamos a seleccionar 4 en 1 y le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos las gráficas residuales y vamos a analizar un poquito más a detalle aquí la información. Nos dice que tenemos aquí los grados de libertad, son 4 variables las que tenemos, edad, estatura, peso y cintura. Tenemos aquí nuestro estándar del cuadrado ajustado, tenemos el valor de F, que es el valor de Fisher, el valor de P. Nuevamente el valor de P nos indica que es de 0 para la regresión, pero cada uno de las variables tiene su valor de P. En este caso la edad es la edad y la cintura son los valores que están por debajo de nuestro nivel de significancia, y el valor de estatura en pulgadas y el peso en libras son los que se van un poquito más para afuera, más arriba. El resumen del modelo, nuestra desviación de 159.36, el R cuadrado de 73.86, el R cuadrado ajustado de 70.88 y el R cuadrado predicho de 67.02. Los coeficientes, aquí tenemos el término para cada uno de las variables y el coeficiente para cada uno de ellos. Es la constante, que es menos 493, la edad es de 9.58, la estatura de menos 9.35, el peso en libras de menos 0.66 y la cintura de 14.39. Tenemos el error estándar del coeficiente para cada uno de ellos, el valor de T, el valor de P, que en este caso para la constante es de 0.482, es más alto que en la partecita de aquí, en nuestro análisis de varianza, y nos da el valor de P para cada uno nuevamente. Y aquí podemos observar que lo que es la
lo que son los valores para la inflación de la varianza son menores a 5 en lo que es edad, estatura y peso. Solamente la cintura es un poquito más alta. Y ecuación de regresión, aquí tenemos nuestra ecuación para esas 4 variables que tenemos, que es edad, estatura, peso y cintura. Aquí el valor que está un poquito más por encima sería el peso en libras. Y también pudiéramos eliminar la estatura en pulgadas y solamente dejar la edad y la cintura para poder realizar el ejercicio. Los ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes. Aquí nos da 2 observaciones, el 28 y el 33. Obtuvieron valores de residual grandes, por eso está marcado aquí con una R. Y vamos a determinar nuevamente nuestra ecuación, pero ahora vamos a quitar los valores que salieron un poquito más arriba. Podemos eliminar lo que es el peso en libras y la estatura para determinar este ejercicio nuevamente. Entonces vamos a darle control E, eliminamos peso en libras y podemos dejarlo solamente con quitando el peso en libras para ver cómo nos da. Vamos a aceptar. No me lo quiere agarrar. Vamos a seleccionarlo nuevamente. Okay. Eliminamos. Edad, estatura. Y aquí tenemos nuestro nuevo análisis. Aquí tenemos ya los grados de libertad, tenemos edad, estatura y cintura, tenemos el valor de P para cada uno. Podemos observar que bajó un poco, pero de igual forma es un poco más elevado que nuestro valor de nuestro nivel de significancia todavía. Pero el resto de los valores se bajó un poquito más. Aquí tenemos ahora nuestro R cuadrado de 73.79, nuestra desviación estándar de 157.361, el R cuadrado ajustado de 71.61 y el R cuadrado predicho es 68.22. Nuevamente pues nuestros coeficientes, el valor de P para cada uno de ellos, la constante sale un poquito más elevada, pero estos dos que son edad y cintura reducen. Y el valor que está un poquito más alto, que sería la estatura en pulgadas, nos da 1. Cuando nos da 1 nos dice que no está correlacionado, por lo tanto podemos eliminar todavía este valor y volver a obtener una mejor gráfica. Tenemos aquí la ecuación de regresión para este modelo, que es el menos 417 más 9.51 por la edad, menos 10.26 por la estatura, más 12.95 por la cintura. Y nuevamente pues tenemos 3 observaciones. El valor de la casilla número 28 y 33 tienen residuos grandes, y el 18, que es un valor poco común. Vamos a irnos nuevamente a control E, vamos a eliminar lo que es la estatura. Para ver si mejora. Aquí tenemos ya la edad, la cintura, los valores se ajustaron. Tenemos el resumen del modelo,
la desviación estándar de 158.438, el R cuadrado de 72.69, el cuadrado ajustado de 72.71 y ahora sí nuestros valores de P están por debajo del nivel de significancia y el índice de la inflación, perdón, de la variación es menor a 5, quiere decir que está moderadamente correlacionado. Tenemos aquí nuestra ecuación de regresión que sería menos 11,07 más 9.50 por la edad más 12.85 por la cintura. Esa sería nuestra ecuación, que es lo que nos está pidiendo aquí. Menos 11,07 más 9.50 por la edad más 12.85 por la cintura. Esa sería nuestra mejor ecuación de regresión. Okay. Ahora, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Ahora vamos a utilizar solo las variables resultantes en la mejor ecuación, que son edad y cintura. Para esto nos vamos a ir nuevamente a Minitab, estadísticas, regresión. Ahora vamos a seleccionar predecir y solamente vamos a poner la edad y la cintura, que es lo que nos está diciendo aquí, o es lo que determinamos como la mejor ecuación. Por lo tanto son 40 años y la cintura es de 95. 40 años y 95. En opciones, el nivel de confianza es del 95%, los resultados no vamos a mover nada, le damos a aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra predicción para colesterol. En este caso, utilizamos edad y la cintura y nos dice que nuestra mejor predicción es el ajuste es de 493.343. El error del ajuste es de 27.07. El intervalo de confianza es de 438.490 a 548.197 y el intervalo de la predicción del 95% de 167.664 a 0.23. Esta sería la predicción que nos está dando, que es lo que nos pide el punto número 2. La cantidad de colesterol para un hombre de 40 años. Entonces, aquí estaría nuestra respuesta y que ahora nos dice qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Ahora nos pide determinar otra variable. Vamos a seleccionar nuevamente estadísticas, regresión. Ahora vamos a poner optimizar respuesta. Ahora queremos maximizar. Vamos a la configuración. Aquí no vamos a mover nada. En opciones nos dice que no vamos a poner restricciones. Bueno, sí. Nos dice que para que un hombre no. El nivel de colesterol, ¿cuál es el nivel saludable? No vamos a poner ninguna restricción. Le damos a aceptar. Y aceptar. Aquí nos dice que para que el colesterol, perdón, creo que aquí era minimizar.
sería nuevamente regresión. Vamos a optimizar, pero aquí tenemos que si nuestro objetivo es de 150. Porque es lo que nos pide el ejercicio. ¿Qué características tiene que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos? O sea, ese es nuestro objetivo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocupamos tener? Pues nuestra Y es de 151, la edad es de 33.72, que sería menor edad, y pues su cintura de 73.0. Esas serían las condiciones para las características que debería tener el hombre para tener un nivel de colesterol de 150, el cual se considera pues un nivel de saludable en la mejor ecuación de regresión, que es la que calculamos. Y con esto concluimos lo que es la parte de los ejercicios. Ahora vamos a resolver lo que son herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Y eso lo vamos a hacer en un video aparte. Muchas gracias.